En el episodio 422 de Hilando Fino Daily os voy a hablar del índice de coordinación de nado. Venga, pues os lo explico todo dentro del episodio, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia, bienvenidos al episodio 422 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019 y bueno, y como siempre os animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar pues la academia, conjunto de cursos, planes, podcast privados también y nada, contenido ahí avanza para que puedas aprender a gestionar tu entrenamiento. También tenéis planes de entrenamiento por si no tenéis ganas de calentaros mucho la cabeza, implantarlos y a darle zapatilla a eso. Bueno, índice de coordinación de nado. ¿Esto qué es? ¿Qué historia es esta, el índice de coordinación de nado? Hacía tiempo que no hablaba de natación y lleva tocando y leí una publicación de Jorge Ortega, fue entrevistado por Edu y por mí en Triatlón y Otras Drogas hace unos cuantos episodios, un episodio, bueno, mentira, os estoy engañando, por mí no fue entrevistado en ese episodio, yo no pude estar, fue solo entrevistado por Edu. Bueno, la verdad que Jorge Ortega en redes sociales comparte información de muchísimo interés, no una cuenta de estas típicas de triatleta de postureo, sino que es una cuenta que yo la tengo marcada, vamos, tengo un montón de publicaciones guardadas suyas para leerla a posteriori porque son publicaciones muy interesantes, con infografías muy interesantes y muy útiles. Os dejo el post donde publicó sobre este tema. Y también os dejo la página, el link a un blog de la página del grupo sobre entrenamiento donde escribió también sobre este tema. Y en lo que me he basado para hablar en este episodio. Bueno, básicamente voy a contar lo que él decía, pero bueno, intentando traducirlo un poco porque en ciertos momentos es un poco engorroso el tema y voy a intentar pues, hacer aquí una transcripción de eso. En ciertos momentos también os digo que había cosas que no entendía muy bien acerca del índice y bueno... La verdad que creo que es algo más sencillo de que todo lo que hacen los teóricos del entrenamiento en los que se basa Jorge Ortega para hablar de todo esto y bueno, de los cuales voy a hablar también. Como por ejemplo la definición de índice de coordinación de nado que da Cholet, supongo que se pronunciará así, Cholet o Cholet, como el Cholet de chocolate, ¿no? Pues Cholet y colaboradores en el año 97, que dice que se podría definir como la forma en que se relacionan las fases de la brazada dentro del mismo ciclo de nado, dentro de esa brazada, es decir, cómo se relaciona un brazo con otro dentro de un ciclo de brazos, de una brazada, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, la definición es algo más extensa, algo más larga, habla de porcentajes de esa eficiencia y básicamente prefiero hacerlo un poco más ameno, más fácil de comprender y resumirlo al máximo. Entonces, bueno, en primer lugar tendremos que hablar de las fases de la brazada. La brazada tenemos 4 fases: la fase de agarre, fase de tirón, fase de empuje y fase de recobro. Bueno, también podríamos meter una fase de entrada, pero bueno, para hacerlo más fácil lo vamos a dejar en fase de agarre, fase de tirón, empuje y el recobro, ¿no? Bueno, la fase de agarre sería la primera, ¿no? Cuando entra la mano en el agua y nos disponemos a hacer el codo alto, ¿no? La típica posición de codo alto para iniciar ya lo que es la tracción, ¿no? Una fase, realmente es una fase preparatoria, es una fase preparatoria y realmente es poco propulsiva, es más una fase para preparar al brazo, por así decirlo, para remar hacia atrás, ¿no? Para agarrar. Luego, después de la fase de agarre, tenemos la fase de tirón. La fase de tirón corresponde desde el final de ese agarre, de que ya tenemos el codo alto, hasta que el brazo, la mano, pasa por debajo del hombro aproximadamente, ¿vale? Esa fase es bastante propulsiva, pero la fase realmente propulsiva y más potente sería la fase de empuje, que iría desde que el hombro va por debajo del hombro, el brazo o la mano va por debajo del hombro aproximadamente, hasta ya que sale del agua, ¿no? El empuje final, ¿no? Cuando ya tocamos casi la cadera y sacamos la mano del agua. Bueno, pues en esta fase, otra fase bastante propulsiva. ¿Y por qué os digo que las fases que son propulsivas y las fases que no? Porque las vamos a tener muy en cuenta para lo que os voy a comentar a continuación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta fase de agarre poco propulsiva, fase de tirón bastante propulsiva,
fase de empuje muy propulsiva. Y luego la fase de recobro, que evidentemente no es propulsiva porque el brazo va para adelante por el aire, ¿no? Bueno, entonces encontramos 3 formas de coordinación, ¿vale? Según este artículo de Jorge Ortega. La primera, que sería la coordinación tipo catch-up, se denomina en inglés, bueno, sería un nado en el primer cuadrante, un nado en punto muerto prácticamente, para que nos hagamos una idea. Luego otro segundo tipo de coordinación, que sería modo oposición, y luego el tercero, que sería modo superposición. Me acaba de anunciar el móvil que estoy en un 20% de batería, así que espero no tener que repetir este audio. Si no escuchéis esto, bueno, si lo estáis escuchando es porque no os repetí, básicamente. Bueno, la primera fase, catch up. Como digo, hay un brazo extendido completamente delante y el otro está casi entrando al agua, ¿vale? Es lo que se denomina, bueno, yo lo he denominado siempre, creo que esto es nomenclatura de mi compañero de piso Germán Rodríguez, bueno, de mi ex compañero de piso Germán Rodríguez, que siempre decía que eso era nado en el primer cuadrante. Es como nadar, nado en el primer cuadrante, no, es nado en el primer cuadrante, pero él decía que era nadar casi en punto muerto, y a mí eso se me ha quedado metido en la cabeza y lo utilizo muchísimo. Entonces sería casi como hacer un punto muerto, ¿vale? Realmente estamos con un brazo en una zona nada propulsiva, como es el recobro, y el otro estirado empezando a agarrar, que en otra fase poco propulsiva, con lo cual en cada ciclo de brazo hay 2 puntos muertos, cuando está un brazo en una posición y el otro en la otra, y viceversa. Entonces hay 2 puntos muertos bastante diferenciados ahí cada vez que vamos nadando. Hace falta tener un batido muy muy considerable para mantener la velocidad ahí, deslizar muy bien, ser muy hidrodinámico, y es un tipo de nado pues muy piscinero, que se suele decir también, y en agua abierta no se recomienda este tipo de nado. De hecho, yo he nadado bastante tiempo con este tipo de natación, con este tipo de técnica, y sinceramente mi rendimiento en agua abierta dejaba mucho que desear con respecto al rendimiento en piscina. Entonces yo creo que se debía bastante a esto. Haría falta, como digo, un buen batido, y no de proteínas, chiste malo, para sostener la velocidad con este tipo de coordinación. Luego el otro tipo de coordinación, el que he dicho, el segundo, modo oposición sería, y con un brazo, por ejemplo, brazo derecho agarrando en una parte poco propulsiva, y el brazo izquierdo empujando, por así decirlo, ya en la parte final del empuje, zona muy propulsiva, o parte de la brazada muy muy propulsiva. Entonces, este gesto sí que es interesante de llevarlo a cabo. De hecho, es un nado bastante común entre triatletas y entre nadadores, y los brazos también se dice que van en opuestos, no van en el modo opuesto, ¿no? Por eso es modo oposición, porque uno va estirado y el otro va extendido atrás, ¿no? Empujando. Y luego la última coordinación sería el modo superposición. Aquí el brazo derecho, para ubicarnos, iría empezando el tirón, estaría iniciando el tirón, que es la fase propulsiva, ¿vale? Después del agarre, ¿vale? Con el brazo estirado viene el tirón. Bueno, pues el brazo derecho estaría en el inicio del tirón ya propulsando, y el otro brazo estaría en la fase, a ver, que lo diga bien, que no me equivoque, estaría finalizando el empuje, ¿vale? Entonces tendríamos un brazo agarrando, en el inicio del tirón propulsando, y el otro brazo en la parte más propulsiva de todo su recorrido, con lo cual tendríamos los 2 brazos siempre empujando. Esto es un nado que utilizan bastante los velocistas, es un nado bastante difícil de llevar porque es muy costoso energéticamente, es muy eficaz, pero podemos decir que es poco eficiente porque vamos gastando mucha energía, porque al final estamos siempre remando. Entonces, claro, podemos ir muy rápido, se utiliza en velocidad, pero es muy difícil de sostener en el tiempo. Entonces, bueno, los nadadores de alto rendimiento suelen llevar este tipo de coordinación. Bueno, algunas conclusiones finales de esto. Bueno, una cosilla última que quería comentar sobre este nado de superposición. El recobre hay que hacerlo muy rápido para que le dé tiempo a un brazo a ir hacia adelante mientras que el otro va por debajo del agua. No sé si me estoy explicando, en formato audio esto es jodido, pero el recobre hay que hacerlo muy rápido para que el otro brazo, mientras el otro está llegando a su empuje,
al brazo que está recobrando le dé tiempo a entrar y empezar a agarrar y entrar en el tirón, ¿vale? Para que así hacer coincidir de nuevo, esta vez en el lado contrario, el tirón, el inicio del tirón y el contrario, el empuje. Posiblemente os haya liado un poco con todo esto, pero bueno, os lo dejaré en las notas del programa, en el post que acompaña a este audio, para que lo tengáis ahí por escrito, por si alguien quiere echarle un vistazo, o si no, os vais directamente al post original de Jorge Ortega, perdonad, de Jorge Ortega, que lo explicará seguro mejor que yo. Conclusiones finales. Hay que manejar cada situación, ¿no? Podemos nadar muy cómodos nadando en el primer cuadrante, muy tranquilitos, sin prisa, ¿vale? Sin hacer un nado demasiado costoso, siendo muy económicos ahí, o si estamos calentando, si estamos volviendo a la cama, por ejemplo, o por ejemplo si estamos en una boya, en la lucha en una boya, es muy interesante nadar en punto muerto para protegernos, ¿vale? Y que nadie nos pueda golpear, o para protegernos de los pies desde delante, es muy, muy útil. Luego, el nado, por ejemplo, de superposición, pues en la salida de un triatlón, en fases de mucha velocidad, que aplica mucha intensidad, pues al final ese tipo de nado es el que tenemos que aplicar ahí. Luego, el modo superposición a priori es el más eficaz, pero no el más eficiente, como he dicho. Entonces, pues dependiendo de la distancia y del nivel del triatleta, pues se deberá aplicar o no. En un Ironman, por ejemplo, pues quizás sea más interesante meter el nado en el primer cuadrante, ¿no? El nado en el catch-up que he comentado. ¿Por qué? Pues porque es más económico. Posiblemente el Ironman pueda ser en un embalse, y entonces podamos tener agua muy plana y poder nadar deslizando, siendo más económico. Luego también depende del nivel del triatleta, porque un triatleta que quiere simplemente salir del agua para completar su Ironman y terminar, pues no va a ser lo mismo que un triatleta de élite que va a pelearse y a darse tortas por ahí con los rivales, aunque sea una larga distancia. Entonces, pues también va a depender de ello. Luego, más cosillas, en el modo superposición, en el último, en el bueno, por así decirlo, en el que hacen los nadadores velocistas y los nadadores de élite, tenemos que hacer coincidir el inicio del tirón de un brazo con el empuje contrario. Si coincide el final del tirón, es decir, el brazo, en lugar de llevarlo en el inicio del tirón, por ejemplo, estirado delante y ya con el codo bastante alto empezando en el tirón, si lo hacemos con ese brazo en una fase del tirón ya avanzada, es decir, por ejemplo, con el brazo debajo del hombro, ¿vale? A 90 grados aproximadamente debajo del hombro, y el brazo contrario en el empuje final, no estaremos respetando lo que yo le escuché a Planella decir, y se me quedó grabado a fuego, a Enrique Planella, un experto en natación. No estaremos cumpliendo lo de ir siempre con un brazo estirado delante, es decir, respetar un brazo siempre en el primer cuadrante, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. De todas formas, yo esta duda se la he preguntado a Jorge Ortega directamente por Instagram, y espero que me conteste y os la comentaré aquí en otro episodio. Es decir, siempre tenemos que nadar con un brazo en el primer cuadrante, casi estirado delante, ¿vale? Esto es muy importante para respetar la hidrodinámica. Bueno, espero no haber aburrido mucho. Si tenéis algún tipo de duda sobre estos temas, me los comentáis y os intentaré ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones. De nuevo no me funciona el botón de la salida, la Virgen. Bueno, gracias por todo, nos escuchamos mañana. Adiós.